Exacto. Bueno, Mauricio, hay elecciones en el SUTEBA. Vos pertenecés en Campana a la lista celeste, a nivel provincial es lista celeste-violeta. Sí. Bueno, contanos cómo está, qué cantidad de afiliados hay. Mira, cantidad de afiliados, nosotros estamos alrededor de, pasando los 700 y pico de afiliados, casi 800 calculo, pero en condiciones de votar, estamos hablando de un padrón de 650 aproximadamente. Uh-huh. Ahora, en estos días, llega el padrón definitivo. Hasta acá la Junta Electoral estuvo trabajando con un padrón provisorio. Sí. Y ahora, yo creo que, no recuerdo bien la fecha, pero creo que en estos días llega el padrón definitivo, donde creo que se modifican, que salen algunos compañeros y compañeras, pues eso creo que tiene un corte de octubre-noviembre del año pasado. Uh-huh. Entonces ahí hay compañeros que están desafiliados, hay compañeros afiliados que no entraron en ese corte, errores que por ahí no aparecen en el padrón, no estaban mal puestos los nombres, los números de documentos, eso tenía tiempo los afiliados de pasar por la sede. El padrón estuvo expuesto del 2 de marzo para revisar que estén en condiciones, que todo el mundo esté en condiciones de votar, y el que no podía hacer el reclamo para que se lo incluya. Uh-huh. ¿Cuántos miembros se requieren en la lista en Campana? ¿Cuántos son los? Nosotros a partir de esta elección somos en total 33. De Campana. Uh-huh. Porque el distrito pasó a tener más de 3.000 hace un par de años ya. Recordá que las elecciones son cada 4. Hace 4 años en Campana había menos de 3.000 docentes. Uh-huh. Y después pasamos a tener más de 3.000 docentes. Y nosotros en SUTEBA le prestamos servicio no solo a los afiliados, a todo el mundo, a todos los docentes que necesiten, estamos a disposición siempre. Entonces se cuenta eso, la cantidad de secretaría en función de la cantidad de docentes en Campana, más de 3.000. Por lo tanto, corresponden 16 secretarías, más 5 vocales titulares, 6 vocales suplentes, más los revisores de cuentos, se te da un número de 33 compañeros y compañeras. Ahora, Mauricio, vos sabés que todos aquellos que están hoy en los sindicatos, es muy difícil negociar con un gobierno que es negacionista, como es el gobierno de Javier Milei. Bueno, ustedes discuten los salarios con la provincia de Buenos Aires, que también, según el gobernador, no tiene fondos, no le manda el gobierno los fondos que le tiene que mandar, y demás. Digo, qué difícil se hace hoy para poder paliar la situación de los trabajadores en todos lados. En todos lados. Nosotros igual discutimos más cosas con el gobierno nacional que el salario. Uh-huh. La realidad, discutimos principalmente el salario porque sabemos que hay situaciones, no solo en la provincia de Buenos Aires, nuestro gremio es un gremio provincial, está claro. En términos provinciales nosotros tenemos paritaria abierta desde que asumió Axel. Uh-huh. Ahí no podemos podemos quejarnos si no nos gusta la propuesta en todo caso, pero las paritarias están abiertas y la última paritaria, por ejemplo, nosotros la rechazamos y fuimos a paro contra Axel, ¿no? Porque consideramos que era insuficiente, no hubo una propuesta superadora en ese momento y hicimos un paro provincial. Y luego vino una propuesta que fue puesta a consideración de los afiliados y se aceptó. Uh-huh. Pero previo a eso, no. Pero lo que valoramos es que las paritarias en la provincia de Buenos Aires están abiertas todo el tiempo. Y no solo discutimos salario en la provincia de Buenos Aires, discutimos las condiciones de trabajo, discutimos las condiciones de edilicia, discutimos cargos de que se quedan creados, cargos de los equipos de orientación, cargos ahora con el nuevo régimen académico en secundaria, cargos que eran necesarios. Bueno, todas esas cuestiones se discuten. Una de las últimas cosas que se ha discutido en la paritaria provincial, por ejemplo, es el tema, hace un par de años, resguardo y reparación ante las denuncias de familia, entre docentes, el resguardo del docente que es denunciado hasta que no se investigue y se vea qué es lo que pasó, y la reparación en el caso necesario. Ahora, vuelvo a la pregunta tuya. A nivel nacional discutimos mucho más, porque no solo es cuestiones de presupuesto, yo creo, y nosotros creemos que hay un ataque deliberado a la escuela pública, a la educación pública, del gobierno nacional. Lo decía Pirch el otro día que hablábamos. Pero ¿no? muy grave, que parte de un desfinanciamiento. Primero el desfinanciamiento, poner en crisis la educación pública,
Y yo creo que está en gatera y hay que ver si no, antes de que termine este gobierno, seguramente van a intentar meterlo, que es una nueva ley de educación, que es la de educación libertaria, que termina con la educación pública. Así, pero claramente termina. A ver si me podés explicar algo, porque vos sabés que se lo he preguntado a varios y por ahí, esas becas que da el gobierno Sí, a los pibes vouchers, sí, pero para la escuela privada son. Sí. Bueno, ¿y por qué no esa plata no se usa para la escuela pública? En teoría lo planteaban en esos términos. Y la ley esta de educación que plantean, que es un bosquejo, digamos, ¿no? Hay que ver qué es lo que plantean luego, finalmente. Pero plantea eso. Hoy, originalmente era para todo el mundo ese dinero, y cada familia decidía a dónde mandaba a su hijo. Pero cuando te digo que atenta contra la escuela pública, esa ley tiene que ver con esto, con que Rubén Dusac decide juntar a 3 o 4 docentes, uno de matemática, uno de historia, uno de lengua, y pone un instituto acá, acá a la vuelta, en el pasillo acá en la radio. Sí. Y el pibe que quiera usar el voucher y dárselo a Rubén Dusac para venir a formarse acá, lo puede hacer, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque luego se va a un examen, como viste cuando va el pibe al instituto de inglés, que después rinden el FIRST. Sí. Bueno, lo mismo con acreditar los conocimientos para tener el título de secundaria. Entonces vos lo puedes explicar en un instituto privado, o lo puede explicar, o puede formarse el pibe en una escuela pública. Y la plata de esos vouchers, esos bonos, van, según donde la familia inscriba a su alumno, a su hijo, o a la caja de Rubén Dusac, o a la caja de un instituto privado, o a la caja de una escuela privada, o a la caja de una escuela pública. Va a ser muy difícil que la escuela pública no se va a sostener, y mucho menos una escuela se puede sostener, no sé, una escuela que pueda competir, la escuela normal, la media 3, ¿no? Pero una escuela más chica, si no tiene inscriptos alumnos, con esos bonos, con esos vouchers, no podría sostenerse. Con esos vouchers después tenés que pagar sueldo, tenés que sostener, ¿no? A eso voy. Por eso digo, eso es el fin de la escuela pública. Hoy es un piloto lo que vos me preguntabas. Hoy le dan voucher a cierto grupo que son los que mandan a la escuela privada. Si eso se extiende a todo el mundo, con esta nueva ley, ahí corre riesgo la escuela pública. ¿A dónde van con la plata de ese voucher? ¿A dónde eligen? Sí, pero Mauricio, ¿cuántas escuelas privadas hay que puedan alojar a todos los pibes que van a las escuelas públicas? Pero se van a crear. Si yo te doy a vos la posibilidad, Rubén Dusac o cualquier persona, de armar, porque acá ya no necesitamos una estructura muy grande. Cualquiera puede dar clase. Mi hijo va a una profesora de inglés que da clase en la casa. No tiene un instituto. Perdón, no vamos a dar nombre, pero que está en la avenida Varela. No. Sí. No, porque en la casa, no tiene un instituto, pero él tiene la posibilidad de después llevar a los pibes a rendir el FIRST y tener el certificado de que rindió. Bueno, así lo puede hacer cualquier persona en la casa, dar clase particular, formar a los pibes, porque no es obligatorio ir a la escuela, no sería obligatorio ir a la escuela. Otra cuestión que es importante tener en cuenta: habilita esto a que sea una decisión, la libertad, ¿no? La cuestión de libertad, habilita a los padres que tomen la decisión de si van el pibe a la escuela o lo hace por afuera, homeschooling, virtualmente, va a un instituto, ¿no? No es obligatorio. Seguís perdiendo el contacto de los pibes. Totalmente. A ver, vos sos joven, Mauricio, pero te quiero decir, me parece que ya las clases virtuales ya son un problema para el contacto que tenían los pibes, para dialogar, para charlar, para juntarse, no importa, para tomarse un fernet, poner la secundaria. Por eso te digo que atenta contra la escuela pública. Y por eso te digo que nosotros discutimos más que salario con el gobierno nacional. Sí, al gobierno nacional le pedimos que haya paritaria. No hay paritaria. La última reunión que simuló una paritaria ofreció el gobierno nacional entre 650.000 y 700.000 pesos de piso para que a partir de ahí empiecen a negociar las provincias. No hay ninguna provincia que esté pagando eso. Pagan menos. Pagan más. Más. Claro, no hay ninguna provincia que esté, que no puede haber un piso del gobierno nacional por abajo de lo que ya pagan las provincias. Vos tenés que poner un piso. Sí, pero me parece que te lo hace a propósito, para que vos te rompas los cuernos y decís, no, che, por supuesto. Y para no enviar las partidas presupuestarias que requieren las provincias, cuando una provincia como, Buenos Aires ni hablar, que está totalmente financiada a propósito, pero Chaco, que es una provincia más pobre que la provincia de Buenos Aires, que igual en la coparticipación un porcentaje mayor debe recibir Chaco, porque es una provincia con más necesidades, no recibe nada.
No recibe nada, aunque esté la ley, aunque esté... No recibe. Ahora, yo no te quiero meter en este quilombo político que hay en el país, pero te digo, a mí me da vergüenza que los gobernadores vendan su voto. Total, claro. Para que le den una horita. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, otro dato, nosotros ayer estuvimos, fuimos con un grupo de compañeros y compañeras del SUTEBA Campana a la puerta del ANSES, nos movilizamos ahí, manifestamos un ratito en la puerta y entregamos un petitorio y un pedido al ANSES para que los fondos nacionales que le corresponden al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, el IPS, sean recibidos por el IPS. Y lo hacemos a través del ANSES porque la caja jubilatoria nacional, que es la que debe, a través de los fondos nacionales, destinar esa partida a cada una de las provincias. No a todas las provincias, sino a aquellas provincias que no aceptaron la armonización con ANSES, que es fusionar sus cajas previsionales con ANSES. Nosotros en la provincia, y lo vamos a seguir diciendo, no estamos de acuerdo con eso. Y así, ante esa situación, el gobierno nacional decide que a esas cajas no les llega las partidas presupuestarias que requieren. Eso hace que el IPS hoy esté desfinanciado, que esté en riesgo la jubilación. No solo de quienes nos vamos a jubilar en algunos años, sino de quienes hoy cobran la jubilación. No se sabe si el IPS va a poder seguir sosteniendo el pago de las jubilaciones docentes en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional hoy le debe más de 2 billones de pesos de esos aportes que son fundamentales. El IPS hasta hace 2 años tenía superávit para pagar 3 sueldos juntos. Si quería, hoy está en rojo. Sí, y no te puedes jubilar, porque hay mucha gente que está... Claro, y el gobierno de la provincia saca plata a otro lado para poder pagarle los sueldos. Sí, pero ¿hasta dónde va a poder? ¿Hasta dónde? Exacto. Bueno, entonces nosotros tenemos el compromiso y la obligación como sindicato de decir, bueno, fuimos no solo Campana, esto fue toda la provincia, todas las delegaciones de SUTEBA, no solo SUTEBA, esto el Frente de Unidad Docente Bonaerense, con UDOC, con FED. Sí, ahí se juntaron todos, sí. Y en cada distrito, en cada ANSES, fuimos y llevamos el petitorio. Juntamos firmas, llevamos el petitorio, una carta dirigida al... Pero viste que cuando tocan a un docente, tocan a todos, o a los docentes. Pero viste que en otros lugares es más difícil las movilizaciones. Es más difícil, es más complicado. Igual sigue siendo complicado. Hoy... Este conflicto que nosotros tenemos, y por ahí es una gran diferencia que tenemos con la gente que hoy es oposición en el SUTEBA, nosotros entendemos que el conflicto y la crisis que atraviesa no solo el mundo docente en términos económicos, sino todos los trabajadores y trabajadoras de este país, es un conflicto con el gobierno nacional. El que miente en términos de la inflación es el gobierno nacional. El que hace que aumente y no tenga límite los alquileres es el resultado del gobierno nacional. Y que la gente se quede sin trabajo, que los padres de nuestros pibes se queden sin laburo, que cada vez haya más pibes que necesitan ir a los comedores y a la escuela, es responsabilidad del gobierno nacional. Y que esto no haya paritarias nacionales, es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces nosotros necesitamos hacer paros en términos nacionales. No nos sirve que hagamos un paro a Kicillof. Tenemos que hacer todas las provincias haciendo un paro. ¿Qué pasa? La mayoría de las provincias tienen presentismo docente. Cada vez que hacen un paro cobran menos. Si hacen 2 paros en el mes, cobran el 50% del sueldo. Y algunos viven de ese sueldo, nada más. Solo eso. Hay sindicatos que están intervenidos por los gobiernos provinciales. Sindicatos docentes intervenidos. Sindicatos que cada vez que hacen paro le cobran multa. Entonces es muy difícil coordinar desde la CETERA, que es nuestra entidad nacional madre, un paro nacional. Lo hacemos. De hecho, una vez por mes hay un paro nacional. Pero es muy difícil coordinarlo y sostenerlo en el tiempo, porque no le podemos exigir a los compañeros que dejen de comer, que no le den el plato de comida a sus hijos para hacer un paro nacional. Es muy complejo. Bueno, esa es la situación en la que está la situación docente. Nosotros tenemos la posibilidad en la provincia de Buenos Aires de tener abiertas las paritarias. Y este gremio tiene la particularidad de ser un gremio muy democrático, que yo no sé si sucede en todos lados. Cada vez que hay que decidir, nosotros hacemos una asamblea. Convocamos a todos los docentes afiliados al sindicato y levantan la mano y dicen, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Se discute ahora, políticamente y se vota. El tema, ¿sabés cuál es, Mauricio, en todo esto? Vos tenés en Campana 700 afiliados. Sí. El tema, si 100 te levantan la mano y los otros 600 no van, por ejemplo. Pero hay que participar. Sí, claro. Hay que participar. La participación me parece que es lo más... Exactamente, porque sin participación el sindicato pierde fuerza. Che, Mauricio, ¿y cuánto es un sueldo hoy de un docente en la provincia de Buenos Aires? Uno que inicia. La maestra de grado que recién inicia,
El profe cobramos un poquito más, Sí. ¿no? La misma cantidad de horas trabajada, el profe es un poquito más el sueldo, aunque recién inicie. Pero supera los 700.000 pesos aproximadamente una maestra que recién inicia, ¿no? Claro, Después pero vienen otras cuestiones alrededor. sí, pero te quiero. ¿Cuánto se lleva a bolsillo? Eso, 700.000 pesos. La mayoría, suponete que no trabaje los dos cargos, ¿no? Porque la mayoría de los No, docentes, si tenemos dos cargos, el doble. 1.400.000, ponele, 1.300.000. Después tenés todos los descuentos, exactamente. Exacto. Sí, Más o pero menos. no nos olvidemos que la maestra de ahí tiene que usar su transporte, tiene Materiales. materiales para los chicos, para ella misma. Ujú. ¿Cuánto? Bueno, hoy un sueldo básico para estar equiparado es 1,5 millones, mínimo, Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Si no pagas alquiler. Por lo Si menos. pagas alquiler, en Campana, por empezar, los alquileres son muy caros, olvídate. Nosotros en la provincia de Buenos Aires veníamos, hasta la asunción de Milei y el desfinanciamiento de la provincia, veníamos recuperando el salario poco. real. Ujú. Porque el acuerdo con el gobierno provincial era, cada vez que haya un número de inflación, nosotros recibíamos un puntito más de la inflación. No solo igualarla, sino un punto punto arriba. más. O algo más, ¿no? Que levante nuestro salario real. Ahora, con la crisis de la provincia de Buenos Aires, con suerte igualar la inflación con paritaria Sí. abierta, con Sí. igualar la inflación, y muchas veces hemos perdido. Mauricio, cuando, Después. cuando dicen que el estatuto del docente, porque viste que las críticas existen siempre, para todos los gremios Sí. existen las críticas, cuando dicen, no, dice, lo que pasa es que es muy permisivo, falta el portero y no hay clase, lo pide a la casa. Entonces, viste, siempre ese conflicto que hay. ¿Es verdad y es real que asisten a las escuelas el 60% de los maestros que hay en la provincia de Buenos Aires? Y que los 40 restantes están con parte de médico y y No sé demás, porcentaje, Ujú. en realidad. El ejemplo que dabas vos de los porteros, que falte un portero, que no haya porteros, ahí hay otra demanda que tiene que ver con que tiene que haber más auxiliares en las escuelas. Que no hay. Y que tiene que haber un sistema, yo creo, esto es muchas veces lo hemos discutido con Lautaro, tiene que haber un sistema de reemplazo inmediato del portero. Si vos sabés que falta, tiene que haber alguien de reemplazo para que la escuela pueda funcionar. Nosotros siempre planteamos que la escuela tiene que estar en funcionamiento. Ahora, la escuela no puede funcionar si no está limpia, si no hay, se están los baños en condiciones. Vos podés funcionar en el turno mañana, fueron todos los 100 pibes al baño, Sí, y no olvídate. tenés nadie para limpiar, a la tarde no puede tener clase. No. Bueno, entonces eso hay que resolverlo. Si te falta portero a la mañana, un auxiliar a la mañana, a la tarde tiene que haber alguien, al mediodía tiene que haber alguien que pueda poner en condiciones la escuela para que a la tarde haya clase de nuevo. Se hace reducción de jornada, reducción de matrícula, van menos pibes cuando pasan estas cosas. O cuando sabés que está programado porque hay un paro de auxiliares, por ejemplo, ¿no? Ahora, la otra cuestión que me decís, el ausentismo docente, si es a eso lo que te referís. Ten en cuenta que estamos hablando de un número de... En la provincia, en la hablamos, provincia de sí. Buenos Aires, un número Infernal de sí, la sí. cantidad de docentes que hay, y además hay un montón de compañeros y compañeras que realmente están enfermos o tienen un problema de familia o lo que sea, que está enmarcado en una licencia, ¿no? Ya sea una licencia crónica por una enfermedad crónica, o sea una licencia extraordinaria o alguna situación, o una licencia ordinaria que por 10, 15 días, porque te operaste o porque te pilló una enfermedad o lo que sea, bueno, X, lo que sea. No sé cuál es el porcentaje, la verdad lo desconozco. Lo que sí es cierto es que nosotros ante esas situaciones lo que pedimos, para no llegar a lo que te contaba recién que sucede en otras provincias, nosotros no estamos de acuerdo con el presentismo docente, porque creemos que no soluciona. El que se hace el vivo se va a seguir haciendo el vivo, Sí. con el presentismo Sí, sigue sí, presentismo. sí. Lo que hay que hacer ahí es controlar. Ahora, Mauricio, Control real, Real. Yo creo que el control que hay hoy en el sistema de control de licencias, creo que es insuficiente. Ujú. Ahora, hablamos recién del IPS. El IPS que está en deuda, está en rojo en 2 billones, 2 2 billones de cien, pesos. sí. Ahora, también hay otro problema que es fundamental en esto, que nos incumbe a todos que tenemos la obra social IOMA. Un desastre. Sí, Desastre. IOMA tiene sus dificultades. En Campana. En Campana. Porque Y en Campana yo te lo puedo resumir rápidamente, los problemas que tiene Campana. Y estaría bueno que se pueda investigar también desde el periodismo. En Campana tenemos 2 círculos médicos Sí. que se disputan una caja, y que es la caja de FEMEVA, donde está IOMA. Entonces vos tenés un conjunto de prestadores
que están vinculados a un círculo médico que no es el círculo médico oficial que tiene la caja de FEMEVA. Sí. Entonces todo ese círculo médico va a hacer todo lo imposible para que IOMA funcione mal. No van a atender, te van a decir que no, y de vez en cuando te van a cortar el anestesista. Y esos problemas, eso es Campana. Problema número 1, una disputa política, económica entre dos círculos médicos. Problema número 2, esto lo he hablado con el director de IOMA provincial. Campana tiene, para que vos puedas abrir un centro de médico, solo necesitas una habilitación municipal. Solo una habilitación municipal. IOMA es una obra social provincial, que vos tenés que tener los papeles provinciales para ser prestador de IOMA. Sí. Campana, al no tener la obligación de adherirse a las cuestiones legales de la provincia de Buenos Aires, IOMA no puede tener convenio con muchos de los institutos de Campana, porque solo tienen habilitaciones municipales. Claro. Entonces ahí te limita la situación de Campana. Ahora, de Escobar para allá, lo que quieras. Sí. Lo que quieras. San Pedro. San Pedro también. Lo que es San Pedro es maravilloso. Nos movemos de acá para allá generalmente, sí. y nos mandan compañeros que tienen un problema oncológico. Todo, desde el PET, desde todo lo que tenga que hacerse, la quimio, todo lo que tenga que hacerse un compañero en una situación de una enfermedad grave como esa, de Escobar para allá, todo gratis. Pero Mauricio, hay que viajar. Está bien, es un problema. Claro. Es un problema. Es un problema. Entonces, ¿cómo resolvemos localmente? Imposible. A ver, hay que primero presionar al gobierno municipal que cada vez que habilite un centro médico tenga, que le exija, además de la habilitación municipal, una habilitación provincial. Con la habilitación provincial, los centros médicos pueden hacer convenios, porque te lo digo porque no hemos dedicado nosotros. Porque en la charla con el director dice, che, necesitamos más acá en Campana. Bueno, conseguime, me dice el tipo, porque ya lo hicimos. Nosotros también tuvimos una reunión. Y vos sabés que se había conseguido la sociedad italiana. El tema son los pagos, que dice... Eso claro, la sociedad le dice, pará, ellos estaban habilitados. Dice, ¿cómo hacemos? Nosotros después tardamos 60 días para cobrar. ¿Y de dónde sale la guita para pagarle? Pero ahí hay otra cuestión, porque yo tengo ahí cierto conocimiento de familia anterior. Las otras obras sociales, Swiss Medical, OSDE, ¿no pagan a 30 días, 60 días? Sí. No, pará, yo me lo dijo el doctor. Bueno, pagan más. No, bueno, a mí me dijo, vos sabés que, a mí me atiende Fernando Loza, y él me dijo que paga más IOMA que las... bueno, puede ser. Está bien, capaz que hay casos y casos. Pero en la bicicleta en la que entra el profesional para poder cobrar, ahora te pregunto, está bien, pero yo te pregunto una cosa, Mauricio, ¿qué me pasa? Vos vas a un médico clínico, el token, ¿sí? Más 20.000 pesos. Depende de dónde vayas. Sí, bueno, la mayoría te cobran un arancel diferenciado, el consultorio. Mi nene tiene, por parte de la madre, yo tengo IOMA, pero por parte de la madre tiene Swiss Medical y tiene que pagar igual. Sí, un bono. Tiene que pagar igual. Sí, yo a veces... Pero pará. Yo tengo el IOMA también, porque... ¿Cuánto pagás? También tenés que ver cuánto pagás de Swiss Medical. Claro. Son cifras siderales, claro. Siderales. Totalmente. Yo tomé la decisión de tengo IOMA, uso IOMA y mis hijos están inscritos de IOMA. Si yo tengo que llevarlo al médico, eso. Ahora, la madre me dice, no, vamos a tal cosa, vas a llevarlo acá y usá esta obra social. Bueno, yo uso. Pero es lo mismo. El pago. Ahora, la otra cuestión, y que también hay que tener en... Después que terminamos esto, hablamos de la lista, porque hay que votar y todo, pero es interesantísimo lo que estás hablando. El plantel que también hay que tener en cuenta es que no solo el copago termina siendo más o menos el mismo, y eso no quiere decir que a nosotros nos descuenten poco IOMA, es mucho también lo que se descuenta. Pero bueno, hay situaciones particulares. Nosotros tenemos los institutos de IOMA, o los centros de IOMA propiamente dicho, como el que está acá en la avenida Balbín, en Campana, donde vos vas y no pagas nada. Vos tenés ahí un conjunto de médicos, de médico clínico, creo que hay nutricionista, cardiólogo, y vos vas a presentar el token y no te cobran. Hay un acuerdo con el IOMA propiamente dicho, es un instituto del IOMA que trabaja para IOMA y ahí no se paga. Mirá, no hay copago ahí. Esto es terrible. Nosotros estamos hablando de IOMA. Ahí me mandan un mensaje que hoy una chica se hace todos los estudios de Zárate, que tiene IOMA. Se hace todos los estudios
en el centro de San Pedro. Todo tenés ahí. Sí, ahí está todo. Hasta rehabilitación, Aquagym en el último piso. Nosotros tenemos mucha más vínculos, siempre nos manda para aquel lado, ¿no? Sí. Para cuando averiguamos dónde podemos hacer tal cosa, un afiliado nos pide hacer tal cosa. Y el centro Néstor Kirchner allá en Maswich, creo que está. Sí. O Pilar de Ragopián, pero están cubiertos. El problema es que no lo tenemos acá localmente. Nosotros quisiéramos que todos los institutos que nosotros tenemos funcionando en Campana atiendan por idioma. Estos últimos días, en la recorrida de escuela que hicimos, compañeros nos reclamaban nos avisaban, porque nosotros no tiene nada que ver con la obra social. Eso es bueno, porque viste que mayormente te achacan, pero la obra social no funciona. No, lo que sí tenemos nosotros es la responsabilidad de reclamar ante un compañero afiliado a SUTEBA que la obra social no le está prestando la atención que corresponde. Entonces sí tenemos la obligación. Nosotros tenemos una vocal. Hay una vocalía dentro de IOMA, por ser uno de los gremios más grandes que usan la obra social. Tenemos una vocal nuestra, de SUTEBA, dentro de la vocalía del directorio de IOMA. Entonces nosotros decimos, compañera, mire, está pasando esto en Campana, ahora le mandamos la información de que los anestesistas no estaban trabajando por IOMA, que genera un montón de problemas. Para un compañero que se tiene que operar, que tiene una cirugía, un familiar, lo que tiene que hacer, tiene que pagar un montón de plata. Después, y no la tenés. Después tiene que hacer el pedido por excepción para que te lo paguen después. Mauricio. Pero tenés que poner 400 lucas. Sí, ¿de dónde? Pero pará, y después no te devuelven el 400, Bueno, te devuelven lo que dice el nomenclador. Ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros automáticamente lo charlamos, se lo planteamos a la vocal. Y decimos, mire, compañera, esto está pasando en Campana, tenemos esta situación, ¿qué se sabe o qué se discuta en el directorio? Este tipo de cuestiones. Hasta ahí nuestra intervención. Bueno, y de ahí resolvemos un montón de cosas que tienen que ver con Campana. Tengo un mensaje. Darío Atienza dice, ¿qué pasa? No los docentes autoconvocados. Hubiera estado bueno hacer un debate con los autoconvocados. Sí, pero mayormente los gremios llaman a los afiliados, porque eso son los que el gremio está... Ahí nosotros respondemos a los compañeros que son Darío Atienza, manda mensaje. Docentes autoconvocados. ¿Es el mismo? Sí, Darío, bien. Ahora, también yo creo que hay que hacerle entender a la gente que usa el idioma que también vos decís que que hay una persona de ustedes ahí adentro, pero también no puede resolver, porque no es una sola, es una en no sé qué cantidad. Es un vocal llevándole al directorio un problema. Claro. O acelerando una resolución de algo que está para auditar. A mí lo que me parece, no sé si compartimos, me pasa con los jubilados, pasa con IOMA, que te dan un turno porque no hay, porque el médico te atiende de tipo y debe ser lo que puede atender, y te dan un turno para dentro de 3 meses. Si vos tenés un análisis grave... pero eso vuelvo a lo mismo, eso sucede acá. Los compañeros que tienen un estudio, aunque sea un estudio de complejidad, van para el lado de Cobar y a los 2 días tienen el estudio para hacerse el estudio. Sí. Acá tenemos el problema Campana. Más, el tema, ¿sabés cuál es el otro tema? En Zárate también, tenés un centro odontológico que es de primer nivel. Sí. Primer nivel. Nosotros estábamos mandando a los compañeros a un centro en Capital, sin necesidad de hacer derivación, porque otro distrito, Capital... pero como no había en la zona, había un centro de odontológico en Capital. Vos sabés que me sería bueno que averigües, por ahí vos que tenés a alguien allá. Hay un centro odontológico, ¿viste cuando vas por Pilar, por la ruta 8? Sí. Cuando entras al Champañá, ahí hay un centro odontológico que mi hija llevó al nene, le hicieron todo. Bien. Y es por IOMA. Espero que siga atendiendo, estoy hablando hace 7 meses atrás. En Campana, lamentablemente, no tenemos nada. En Zárate pasa exactamente. Sí, Zárate lo mismo. Estamos acá el problema, ¿viste? Sí, en la zona. En San Pedro yo no sé cómo se puede mantener. ¿Vos viste lo que es el hospitalito ese? Sí. Luján funciona bien. Sí, General Rodríguez, creo que tenés bien, Pilar. La zona de Escobar, Maswich, Pilar, funciona todo bien. Bueno, Mauricio, las elecciones son... El 13 de mayo. Falta, tenemos todavía. 13 del 5. Pregunto, ¿por qué tienen que votar la lista de ustedes? ¿Por qué hay que votar en Campana la lista celeste y a nivel provincial la lista celeste-violeta? Primero creo que lo más importante, esto que te decía recién, nosotros hay que analizar un poco el contexto político y me parece que lo más importante es fortalecer la herramienta más importante a nivel nacional del sindicalismo docente, que es el SUTEBA. Porque más allá que nosotros somos parte de la CETERA a nivel nacional, el sindicato más grande del país es el SUTEBA.
porque es el sindicato ¿Tiene más representación grande. en todo el país? No, tenemos representación en provincia de Buenos Aires, pero somos más grandes porque no hay otro sindicato en ninguna otra provincia tan grande como el SUTEBA. ¿Sí? Y es una herramienta en esto que viene, que es la defensa de la educación pública, y hay que fortalecerla. Y nosotros cuando decimos defender la educación pública, decimos en vínculo con quién. Bueno, con nuestros pibes y nuestras pibas, que son los principales afectados, y con las familias. Nosotros cuando tomamos una definición de hacer un paro, de dejar a los pibes sin clase, bueno, es la última instancia, y tenemos que estar en una situación de mucha complejidad para eso. Por ejemplo, la otra lista, en el marco de la otra organización, en el marco de la campaña electoral, hoy llamaba a un paro. Obviamente, somos un poquito los docentes que hacen el paro de hoy de la otra organización. ¿Por qué? Porque no tiene representación gremial. Pero lo usan en el marco de la campaña y ponen en riesgo el vínculo con la familia, porque la familia dice, ¿por qué los docentes hacen un paro hoy? ¿De dónde salió este paro? Ahora, ¿viste? Dejan a los pibes sin clase. Y te digo un ejemplo más. Hubo un conflicto hace un par de semanas, un mes atrás, con los compañeros que iban a la zona de la isla Talavera, todo el polo educativo de la isla Talavera, donde la empresa de peaje le empezó a cobrar peaje a todo el mundo. ¿Qué plantean estos compañeros? Paro distrital por 2 días. Entonces, ¿en qué le afecta a una empresa de peaje que vos dejes a los pibes sin clase? Nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos juntamos, yo agarré gremio por gremio docente, gremio por gremio de auxiliares, armamos una carta, sé que la gente de Alejo, no sé qué, me lo metí en el Consejo Deliberante, salió una resolución, nos movimos, resuelto el problema. Y le devuelven la plata a los compañeros. Y no tuvimos que dejar ningún pibe sin clase. Digo, el diálogo y la defensa de la educación pública es defender a los pibes, adentro de la escuela, entre todos, pero no dejarlos sin clase porque se te ocurrió. O porque hay un problema y no lo sabés cómo resolverlo que otro. No puede hacer paro porque en el marco de una campaña electoral y solo por eso. Digo, la defensa de la educación pública es fundamental. Los dos decimos lo mismo, nuestra lista y ellos, pero tenemos 2 formas distintas de entender cuál es la defensa y cómo se defiende la educación pública. Yo creo que hoy, con un gobierno como el de Javier Milei, me parece que ir al choque no resolves nada. Yo creo que el diálogo, que es lo que se perdió con el gobierno de Milei, el diálogo se perdió, porque es tal cual lo que dijo eso es palabra santa. Entonces me parece que el diálogo tiene que volver entre las y después a nivel nacional hay conflicto, a nivel nacional a veces es necesario el paro, a nivel nacional seguramente vamos a tener que sacar alguna cuestión medio de la mística como han sido la carpa blanca, la escuela itinerante, la ayuno docente, todo eso hay que recuperarlo de alguna manera porque con el paro seguramente no va a alcanzar para resistir y para reparar. Pero digo, una cosa fundamental, porque la diferencia de cómo nosotros defendemos la educación pública y cómo... A ver, y te doy más. ¿Qué lista es la de ustedes? ¿Número? Lista celeste. No tienen número. No, lista celeste. Ajá, lista celeste. La lista celeste es la histórica lista que construyó la Carpa Blanca, es la lista que fundó el SUTEBA, es la lista que llevó adelante la carpa itinerante, el ayuno docente. De todo eso, sobre todo eso, toda esta agrupación que hoy existe, hoy, que tenemos oposición, se opuso a todo eso. Siempre. Se opusieron a la creación de SUTEBA, hoy quieren conducirlo. Se opusieron a la Carpa Blanca, cuando levantamos la Carpa Blanca se enojaron porque levantábamos la Carpa Blanca. Cuando hicimos la carpa itinerante se oponían a la carpa itinerante, decían que era una payasada. Cuando logramos la victoria que logró la escuela itinerante se enojaron porque la levantamos. Digo, a eso nos enfrentamos también, ¿no? Sí. Es un grupo que políticamente responde a 2 partidos políticos, 2 o 3 partidos políticos, claro, y improvisan. Y no les importa de la manera en que se defiende la educación pública. Eso, hoy, esta semana, yo lo tengo que decir, estas últimas 2 semanas, fácil, 10 compañeros que están en esa lista nos mandaron mensajes preguntándonos cómo le solucionábamos 2 o 3 problemas. ¿Por qué nos mandan a nosotros? Claro, somos la conducción, pero si vos tenés una candidata a la secretaria gremial, debería conocer cómo resolver un problema y le preguntás a tu candidata a secretaria gremial o a tu compañera de jubilaciones. No saben. Esa es la otra cuestión. Nosotros somos compañeros y compañeras que venimos laburando y resolviendo los problemas cotidianos de los compañeros. Lía Fernández, una institución, secretaria de jubilación, yo no sé la cantidad de jubilaciones que ha hecho estos últimos años, que ha ayudado a los compañeros de manera gratuita en el SUTEBA para poder jubilarse. Yo no creo que haya nadie en la lista esa que sepa cómo entrar a ver una pantalla de jubilación de un compañero.
Lía, hablando de Lía, yo me he hecho notas hace, no sé, 20 años creo que notas. Lía fue secretaria general, claro. Sí, sí. ¿Y se sigue acompañando? Sigue como secretaria de jubilación. Lía va 2 o 3 veces por semana. Cita y esa gente no la puede perder, Cita a los compañeros jubilados, le hace las jubilaciones, pero no solo Lía, Andrea Villarreal, nuestra secretaria y demás, le estalla el teléfono todos los días y da respuesta y va con el tema de que los compañeros puedan cobrar, con la licencia, los orienta. Y esos compañeros que están en esa lista nos preguntan a nosotros. Claro. O sea, claramente están improvisando, no saben. Y eso es poner en riesgo una organización en un contexto donde esa organización tiene que ser una organización fuerte. Uh-huh. Tiene que ser una organización que sabe cómo resolver los problemas, tiene que ser una organización que sabe cómo defender la escuela pública. No se puede improvisar. No se puede improvisar. Y menos en este contexto. Son difíciles. En este contexto no se puede improvisar. Entonces, básicamente es eso. ¿Por qué nosotros? Bueno, pues nosotros somos los que conocemos el estatuto docente, porque lo laburamos todos los días, porque tenemos 3 estatutos docentes que cada vez que tenemos un problema lo agarramos y decimos, che, a ver dónde estaba esto, acá, artículo tanto. Los compañeros no agarraron un estatuto en su vida. Y bueno, y eso es peligroso, por supuesto que es peligroso, pero tienen la posibilidad de presentarse y tienen la posibilidad de fortalecer también el SUTEBA. Que se presenten fortalece la democracia sindical, el SUTEBA, y si nosotros ganamos, creo que nos va a dar mucha más fortaleza haber puesto por encima una forma de conducir el SUTEBA por sobre otra. Mauricio, re lindo porque acá hemos hablado de temas importantes. El IPS es importantísimo porque sin plata el IPS no te jubila. Uh-huh. No te jubila, sí. ¿De dónde sacan los fondos? Y el tema de IOMA es una constante de hace muchos años en la ciudad de Campana. Ahora, ¿es tan grande el negocio de IOMA y de la FEMEVA, que no se puede solucionar? Porque años han cambiado los presidentes del círculo médico y no se ha podido solucionar este problema. En algunos lugares sí. Ahí hay muchas. ¿Por qué no hay pagos directos? Hay pago directo, no, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Esta gestión habilitó la posibilidad de hacer contrataciones directas. Uh-huh. Después está la presión del círculo médico sobre vos, doctor Dusac, que dice, che, yo voy a hacer una contratación directa y el círculo médico va a decir, bueno, deja de trabajar por esta y esta obra social. ¿Sí? Pero a ver, hay que decirlo porque se funciona de esa manera. No, las presiones funcionan de esa manera. Es real lo que vos decís, y aparte hay otra cosa. De todas maneras, hay un montón de gente de eso. FEMEVA cobra, Sí. Lo que pasa es que después para pagarle a Mauricio Villanueva le paga los 2 meses, 3 meses. Entonces Mauricio Villanueva putea porque IOMA no le paga. Uh-huh. Porque nosotros hemos visto, pues tenemos un amigo que no lo voy a decir al aire, que está ahí y dice y te enseña los tickets de depósito a FEMEVA. Sí. Pero bueno, después si te retienen el dinero, pero además otra cosa que modificó, que es muy importante también, es que a FEMEVA le entraba una cierta cantidad de plata por cápita de gente que tenía IOMA. Sí. Entonces te entraban, no sé, 3.000 millones de pesos porque vos tenés 30.000 afiliados. Sí. Y de esos 30.000 se atendían 15. 15. Sí. El resto es de toda ganancia para el intermediario. Ahora, bueno, eso se cambió. Te pagan según lo que usaste. Te hago una consulta. Sí. Te consulta porque es constante también, que viste que tenés 3 consultas ahora por mes. Sí. Con el token. En los distritos, en los distritos donde no está todavía avanzada la cuestión digital. Acá no. Todavía no funciona. Pero en la cuestión, cuando vos tenés la aplicación digital, vos tenés la 4ª consulta, la pedís directamente de ahí. No es que, vos tenés 3 abiertas. Por mes. La 4ª la pedís de ahí. Se me vencieron. Pido una más, la 4ª. Listo, te habilitan y vas. Uh-huh. Acá lo tenemos que hacer medio manual. Todavía. Raro, es más complicado. Bueno, entonces, vamos a decir que el próximo 13 de mayo, ¿de qué hora es la elección? Y arranca a las 8 de la mañana. A las 6. ¿No? En la escuela termina a las 5. Uh-huh. Y las mesas del SUTEBA. No, y las mesas del SUTEBA a las 6 de la tarde. Uh-huh. En SUTEBA, en la sede va a haber 3 mesas. Hay una mesa que es la mesa de votos observados. ¿Qué significa esto? Que cualquier docente que le tocaba votar, no sé, en Otamendi, pero está trabajando en la escuela técnica, le queda más cerca de ir al SUTEBA, va al SUTEBA aclarando que estaba en el padrón de la escuela. Se vota con doble sobre. Porque tenés 2 listas vos, tenés la campana sería la celeste y para la provincia celeste violeta. Exacto, se vota con doble sobre, después no metés. Esa es la mesa 1.
Perdóname, no es que metés, vos querés votar a la lista de Mauricio Villanueva, Sí. más la lista Violeta Celeste o Celeste Sí. Violeta. Van todas juntas esa. Ah, esa van juntas, Todas perfecto. juntas, esa va unida. Ujú. A nivel provincial después está la lista multicolor, que es la otra lista, que va con la lista local, que es oposición. Y después hay otra lista provincial, que es la azul y blanca, que no tiene lista local. Esa lista azul y blanca conduce un distrito de la provincia. De los 135 conduce uno, creo que en Berazategui. La multicolor conduce 3 de 135, el resto es conducción celeste-violeta. Hay mesa 2 de jubilados en Suteba, mesa 3, que es toda la zona de alrededor del Suteba, la mesa 4 en secundaria 1, mesa 5 en secundaria 3, mesa 6 en Otamendi, mesa 7 en la escuela normal y mesa 8 en las Acacias. Ajá. Mauricio, ahora vamos a coordinar tu próxima visita. ¿Habrá algún cambio para la gente del IPS, para la gente de IOMA, para cuando vengas antes de las elecciones? A ver si se pudo mejorar algo de lo que necesitan todos, los docentes, no docentes, los empleados del Estado provincial, la policía y todo, digo, porque me parece que es grave todo. Es grave todo, yo creo que estamos en una etapa, salvo que el gobierno nacional destine las partidas que le debe. Nosotros recién tirábamos un número del IPS, 2,1 billones de pesos. En total, 15 billones a la provincia. 21 billones a la provincia de Buenos Aires en total por toda la... Bueno, sin esos recursos es muy difícil. Sin esos recursos es muy difícil. Ojalá. Mientras tanto, nosotros le vamos a seguir cuestionando a todo el mundo, al gobierno nacional, porque mande las partidas, pero si el gobierno provincial no hace frente a la demanda de lo que tiene que ver con los docentes, bueno, será también el gobierno provincial quien tenga que responder, porque no puede darle aumento al docente o no puede sostener el IPS o lo que sea. Son los dos frentes, ¿no? Por un lado, nosotros sabemos que la responsabilidad grande la tiene el gobierno nacional, porque debe todo ese dinero a la provincia, y el gobernador porque tiene que gestionar. Lamentablemente es así, aunque la provincia esté en esas situaciones de financiamiento, si nosotros tenemos que cuestionar, ¿qué hace? Y habrá que buscar la vuelta. Perdón, allá hay otro problema nosotros grave. No entregamos los derechos de los trabajadores, de ningún trabajador y trabajadora docente. Le toca esta gestión lamentablemente al gobernador y tendrá que dar respuesta a la demanda de los compañeros. Están a punto de parar muchas obras en la provincia de Buenos Aires, porque no hay plata, ¿eh? Sí. Entonces es grave la situación. Grave la situación. Es gravísima que la gente todavía no tiene, no conoce los parámetros que hay. Vos sabés que me llegó una información hace días que la venimos diciendo acá, que aparentemente el gobierno, por las encuestas que va haciendo, viste que se la pasan haciendo encuestas, va a adelantar las elecciones. Porque sabe que adelantando las elecciones y con el problema que hay con el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, tiene posibilidades de ganar la provincia. Digo, ojo también cómo hay que ir preparándose, porque si la provincia de Buenos Aires la lidera la Libertad Avanza, va a pasar lo mismo que a nivel nacional, peor. ¿eh? Sí, peor. Bueno. Peor. Bueno, por eso, digo, yo creo que estamos en una etapa, que es esta etapa de poder discutir y demandar lo que consideramos que hay que demandar, pero es una etapa más de resistencia también y de esperanza que a partir de las elecciones de 2027 o cuando se den, el cambio a favor de los trabajadores y trabajadoras de este país sea desde lo político también, ¿no? Es decir, en las urnas y en lo político, porque esto que me planteaba, ¿va a haber solución a todo esto? Y va a haber solución desde la política. No hay nada alejado, no hay una cosa desligada de la otra, no hay una demanda que esté desligada de lo político. Entonces va a haber solución también en ese sentido, cuando se pueda definir en términos políticos que no va más un gobierno libertario en Argentina, ¿no? Que no va más un gobierno con esta característica en Argentina. Mauricio.